Bueno, Ina, cámara graba, cuando quieras. Ina, ya estoy grabando. No, que yo para ese no quiero grabar, la verdad. No sé, ¿lo has visto? Míralo. Sí, a ti te hablo. ¿Te has mirado en el espejo? No, en este canal se habla la gente seria, culta, preparada, ¿y tú qué eres? No, yo para ti, la verdad que no me gustas. No voy a grabar este video. Acaban de ver el tráiler del video de hoy y seguramente algunos de ustedes ya intuyen de qué va. Es una historia de discriminación, boicots y de palizas del niño malote de la clase a los demás compañeritos. Es la historia de la 9ª edición de la Cumbre de las Américas que le tocó organizar a Estados Unidos. La Cumbre de las Américas es una reunión de jefes de Estado de los 35 países de América del Sur, el Caribe, América Central y del Norte, que se celebra cada 3-4 años desde 1994. Se tratan temas económicos, sociales, políticos, diplomáticos, etc. La 9ª edición parecía estar maldita desde su concepción porque inicialmente se iba a celebrar en 2021, pero el COVID hizo el favorcito, el COVID hizo que se pospusiera un año. Finalmente, en 2022 se anunció que sí, que se celebraría en junio en Los Ángeles, la ciudad que alberga la mayor comunidad hispana de Estados Unidos. El Departamento de Estado dedicó a la convocatoria una serie de comunicados muy altisonantes. Expresaron lo comprometidos que están con un proceso inclusivo, con la diversidad de nuestro hemisferio, con las voces indígenas e históricamente marginadas. Muy bien. Y como muestra de su fuerte compromiso con las voces históricamente marginadas, no se les ocurre mejor idea que marginar a Cuba, Venezuela y Nicaragua. El régimen cubano, en el gobierno, en el poder desde hace décadas, estuvo en la cumbre de 2015 en Panamá. ¿Ustedes la van a invitar a esta cumbre? No. Cuba, Nicaragua, el régimen de Maduro no respetan la Carta Democrática de las Américas y por lo tanto no espero su presencia. Es decir, vamos a irnos a la cumbre, pero vamos a irnos como yo quiera. Sin Cuba, sin Venezuela y sin Nicaragua. Y ahí es cuando las cosas empiezan a tomar un rumbo inesperado para el organizador. Podríamos decir que toma un rumbo un poco trambólico. Se suponía que esta exclusión iba a pasar desapercibida, sin demasiadas consecuencias. Seguramente Estados Unidos consideraba que los países del hemisferio sur contestarían como deben de hacerlo habitualmente, agachando la cabeza y poco más. Y entonces apareció Andrés Manuel López Obrador con una opinión políticamente incorrecta. Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo, porque no quiero que continúe la misma política en América. Además, nadie tiene el derecho de excluir. De repente, un presidente latinoamericano se atreve a objetar a alguien que no está acostumbrado a que le contesten en ningún lugar, pero mucho menos desde sus vecinos del sur. Y no solo eso, de repente marca tendencia y genera una reacción en cadena de otros países de la región que dicen, oye, que yo también soy soberano y tampoco me gusta que se vete a nadie, igual mañana me vetas a mí. Bolivia, Guatemala, los países que conforman la Comunidad del Caribe, CARICOM, avisan que no van a ir a una cumbre de las Américas que excluye a parte de las Américas. Argentina, Honduras y Chile tampoco parecen muy convencidos y contentos, aunque dejan en el aire su participación, que posteriormente confirman. Esta rebelión hace saltar las alarmas en Estados Unidos, que empieza a recoger cable un poquito. We haven't made a decision about who will be invited and no invitations have been issued yet. Que no han tomado la decisión final y que las invitaciones todavía estaban en la imprenta, que no cunda el pánico. Una semana antes, el senador Brian Nichols no parecía tener duda alguna, pero ¿será que no le habrán avisado que la lista de invitados aún no estaba cerrada? Tras varios intentos del embajador estadounidense en México, Ken Salazar, de convencer a AMLO y varias negativas de AMLO, las repercusiones sobre esta cumbre con face control en la entrada dieron la vuelta al mundo e hicieron que Estados Unidos volviera a matizar su postura. Bueno, no invitamos a Nicaragua y Venezuela, pero en el caso de Cuba veremos si puede tener alguna representación. Pero semejante acto de generosidad vuelve a chocar con una pared de concreto. Entonces, ¿va a ser cumbre de las Américas o va a ser la cumbre de los amigos de América?
¿Querían una cumbre sin Cuba, Venezuela y Nicaragua? Van a tener su cumbre sin Cuba, Venezuela, Nicaragua y de regalo se llevan también a México, Bolivia, otros 14 países de la comunidad caribeña y probablemente Guatemala. Y es más, vamos a organizar nuestra propia cumbre sin ustedes. Dicho y hecho, la semana pasada los países de ALBA se reunieron en La Habana en una convocatoria antiimperialista en respuesta a esta brillante idea de Estados Unidos de boicotearlos, para que después digamos que Washington solo siembra división y no une. Pero que no se diga que solo amenazaron con bajarse de la cumbre los díscolos de siempre, porque uno que casi se sale del redil fue Jair Bolsonaro. A mediados de mayo, el ultraderechista puso en duda su participación en el foro, lo que obligó a Estados Unidos a enviar de emergencia al ex senador demócrata Chris Dodd a Brasilia para que lo convenciera de asistir. Anda, chico, hasta tendrás un pase VIP con Biden. Se reunirán ustedes dos y todo, les vamos a tomar una foto juntos y todos felices. Bolsonaro finalmente dijo que sí asistiría, pero no perdió oportunidad para lanzarle un dardo a su par estadounidense. Ele viu uma pessoa especialmente para conversar comigo. E ali eu botei as cartas na mesa. E eu falei da mudança do comportamento dos Estados Unidos para com o Brasil cuando Biden asumió. Todo esto fue posible porque un país dijo algo. Por primera vez en décadas, México se atreve a recordarle al vecino del norte que nadie es menos país de las Américas que ellos y que no se confundan, que el anfitrión de la reunión está para preparar bien la sala, las mesas, las sillas, los refrescos, pero no para señalar quién entra y quién se queda fuera de ese Jockey Club de los países de las Américas, porque resulta que no es un Jockey Club. Y eso sí que es una sorpresa para Estados Unidos, porque México no decía nada ni con Peña Nieto ni con Calderón, y a Vicente Fox se le recuerda por esta histórica conversación con Fidel Castro en vísperas de la Cumbre de las Américas de 2004, en la que le pide a Fidel que por favor coma y vuelva para Cuba en un día para no molestarlo a George Bush. Que puedas venir el jueves, sí, que participes en la sesión y hagas tu presentación como sí está reservado el espacio para Cuba, la una. Después tenemos un almuerzo que ofrece el gobernador del estado a los jefes de estado. Inclusive te ofrezco y te invito a que estuvieras en ese almuerzo, inclusive que te sientes a mi lado y que terminado el evento y la participación, digamos, ya te regresaras. Y así a la isla de Cuba. No, bueno, pues ¿a dónde va al hotel? Dígame. A la isla de Cuba o a donde tú gustaras ir. Correcto. Que me dejaras libre, y es la petición que te hago el viernes, para que no me compliques el viernes. Así, la política exterior de México pasó de Fidel, no me compliques el viernes, a México no acudirá si se excluye a Cuba o a cualquier otro país del continente. Y siendo sinceros, Estados Unidos tampoco es que esté en una posición de reclamar mucho a México, porque por eso de querer hacer check-in en todos los saraos globales, parecen haber dejado a su merced a los vecinos que sí esperan de su ayuda, sobre todo con el tema migratorio. Una de las promesas estrella de Biden ha sido un mega plan de $4.000 millones destinado a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de países de Centroamérica y así frenar los flujos migratorios hacia Estados Unidos y México. ¿Y qué pasó? Que López Obrador anda pidiendo que se apruebe finalmente la liberación de estos fondos porque hasta ahora, siempre según López Obrador, los destinatarios de los mismos no han visto nada. Para mandar dinero y armamento para la guerra en Ucrania sí que han sido rápidos y eficientes, y eso que se trató de una suma mucho mayor que 4.000 millones. Para cumplir con los compromisos adquiridos hace un par de años, pues eso, parece que no alcanza el presupuesto. Parece que todo lo que sea eliminar a gente es mucho más rentable que alimentarla, algo que tampoco es ninguna sorpresa. La exclusión de Venezuela también merece un par de acotaciones, porque es la típica muestra de esa doble vara de medir del tamaño de una catedral a la que Estados Unidos nos tiene tan acostumbrados. Pero no le digan a nadie. Voy a llegar a pie en una gran marcha a Los Ángeles. ¡Nos vamos a pie! A Venezuela no la invitan porque, además del típico argumento de que el país no respeta la democracia, no reconocen al gobierno de Maduro. Have we invited the Maduro regime or any of its representatives to the summit? Absolutely not. We don't recognize them as
as a sovereign government. Es decir, el presidente de Venezuela, según Estados Unidos, es Juan Guaidó. Por eso a Nicolás Maduro no se le invita a la cumbre. Pero cuando Estados Unidos necesita castigar a Rusia por la invasión a Ucrania y sustituir el petróleo ruso por el venezolano en el mercado global, manda a su comisión para que lo gestionen con Nicolás Maduro. ¿Por qué no hablan con el presidente legítimo? ¿Por qué hablar con el usurpador? Porque cuando toca tratar realidades tangibles y no imaginarias, saben perfectamente a quién dirigirse. El caso es que la Cumbre de las Américas es un decorado más para su realidad imperial, un decorado en el que se descubren fraudes donde nunca los hubo y se tapan los de verdad, en el que se nombra a presidentes encargados y se excluye a países enteros. El problema es que el resto de los invitados a la escena ya no quieren ser parte del atrezzo y exigen que nadie se arrogue el derecho de admisión. ¿Estamos todos o ninguno? La postura es más que una cuestión accesoria en momentos en que desde otros rincones del mismo continente hay voces que claman por un foro inclusivo donde nadie tenga el poder de imprimir o no la tarjeta de invitación.